La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 11. Continuamos con nuestro estudio basado en la oración modelo que el Señor Jesucristo entregó luego que uno de sus discípulos le pidiese que les enseñase a orar como lo había hecho Juan con sus discípulos. Y el Señor le entregó esta oración conocida como el Padre Nuestro debido a las primeras palabras que encabezan la oración, pero que en realidad lo que presentan es una oración donde están diferentes elementos que estamos analizando bajo la conducción del Espíritu Santo para poder extraer las verdades espirituales allí contenidas. No debemos usar una vana repetición al orar, es decir, repetir una oración se convierte en un rezo y el Señor nos dijo que no orásemos de esa manera, sino que nos enseñó a orar con los elementos espirituales, repito, que se encuentran acá contenidos. Hoy nos compete el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 11, donde dice, bajo la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando repetimos esta oración sin extraer las verdades allí contenidas, entonces perdemos la sustancia espiritual de lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando repetimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdemos el elemento principal de lo que allí se nos quiere decir. El pan nuestro de cada día. Primero quiero enfatizar el pan nuestro. Allí se está hablando de algo que ya nos pertenece, es decir, de un derecho adquirido. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que la responsabilidad de un padre es dar alimento a sus hijos? Usted lo sabe y yo lo sé desde el punto de vista humano, pero ahora desde el punto de vista espiritual, el Señor muchas veces comparó para que nosotros pudiésemos entender las verdades espirituales que quería transmitir, entonces comparó con los hechos de la vida humana. Y él decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces se enfatiza la relación de un padre con un hijo desde el punto de vista humano para enseñarnos lo que el Señor quiere transmitirnos como Padre espiritual. Ahora, entonces, nosotros podemos entender que si el Padre tiene la obligación de entregar el alimento, la manutención a sus hijos, e inclusive cuando no quiere hacerlo, entonces legalmente se recurren a mecanismos para que cumpla con su obligación. Nuestro Padre Celestial no necesita que nosotros hagamos interpelar situaciones legales para que Él cumpla con sus obligaciones. Él, como buen padre, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice el pan nuestro. Es porque es algo que ya es adquirido al nosotros pertenecer a ser sus hijos. Eso sí, tenemos la obligación de ser hijos legítimos y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra de nuestro Señor. Y también cuando habla de hijos, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo legítimo del Señor? ¿Ha aceptado la salvación por medio de Jesucristo, abriendo su corazón para que Él entregue el perdón y la restauración que solamente Él puede ofrecerle? ¿Cree que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿Ha confesado el nombre del Señor como su Salvador?
entonces usted es un hijo legítimo. Si las respuestas son positivas a todas mis interrogantes, entonces desde ese momento usted tiene el derecho como hijo a recibir la manutención de su padre. Oh, gloria a Dios, si podemos comprender esto. Entonces dejaremos tanto afán y dejaremos tantas preocupaciones. Entenderemos realmente que si las aves del cielo no siembran, no ciegan, no tienen graneros donde guarden todo lo almacenado, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta, cuánto más el Señor lo hará con nosotros. También debemos entender que si los lirios del campo se visten en esplendor de gloria, porque Dios así lo hace, como ninguno de los hombres, ninguno de los reyes, ni aun un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo, y si Dios trata así a la hierba que hoy está floreciente y mañana se seca, no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe, hijos que muchas veces dudamos de la responsabilidad de nuestro Padre en cumplir con sus obligaciones. Es necesario entonces que meditemos y nos demos cuenta que muchas veces irrespetamos a Dios al pensar que Él va a faltar a sus compromisos. ¿Qué diría un padre de su hijo que ese padre siempre ha cumplido con sus obligaciones y un día ese hijo empieza a dudar de todo lo que su padre le ha entregado y entonces comienza a reclamar y comienza a entrar en una etapa de rebeldía porque su padre supuestamente ha sido irresponsable? Por supuesto que ese padre se va a sentir ofendido por la conducta de su hijo. Así también nosotros nos comportamos con Dios de una manera irrespetuosa cuando no creemos que Él va a entregar el sustento que como padre tiene la obligación de entregar a sus hijos. Nosotros debemos comprender ello y no debemos reclamar. Simplemente fíjese que la oración dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, con una petición. Nosotros simplemente debemos pedir a nuestro Señor cuando tenemos necesidad. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos sentimos agobiados, cargados, afanados, porque simplemente no presentamos nuestras cargas ante Él con el respeto que se merece nuestro Padre Celestial como el Padre amoroso y que siempre, siempre, siempre ha cumplido con lo que nos ha prometido. ¿Puede usted en este momento meditar cuántas veces Dios le ha fallado? De seguro la respuesta será negativa. Y si es positiva es porque desde su óptica usted ha esperado algo que Dios ha sabido que no es necesario que usted lo reciba, o que no es el momento, o que hay otra manera de responder más adecuada de lo que usted está pidiendo. Pero muchas veces nuestro pensamiento limitado, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos. Entonces, por no comprender lo que el Señor está haciendo, creemos que Él nos ha fallado, pero Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel a todas sus promesas. Cuando hablo de obligaciones, no es que vamos a torcer la mano de Dios, como algunos dicen que eso lo hacemos en la oración, desconociendo lo que realmente significa la oración. La oración es la comunicación con nuestro Dios, es ese intercambio de el nivel espiritual entre el Hijo y el Padre. Por eso empieza la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces debo comprender mi relación con mi Padre, y mi Padre tiene obligaciones que yo simplemente hago mi deber en pedir lo que necesito para que sea hecho conforme a su voluntad, como hemos estudiado. Pero cuando hablo de obligación, no es entonces torcer el brazo de Dios para que cumpla con algo, sino simplemente descansar en saber que nuestro Padre, en la responsabilidad que tiene, siempre, siempre, siempre va a cumplir. Ahora, como ya decía, debemos meditar cuántas veces nos ha fallado. No, Él siempre ha sido fiel a sus promesas.
entonces también cada día, entonces dice luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando dice cada día, entonces así como lo ha hecho antes, lo hará hoy también, lo hará mañana también y lo hará pasado mañana también. Debemos saberlo, que el Señor siempre va a cumplir con esa responsabilidad, y es algo glorioso cuando recordamos las palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando llegaban a la tierra prometida. Durante 40 años habían estado en el desierto y el Señor les dijo: hasta hoy no se ha hinchado vuestro pie, no se ha desgastado vuestro calzado, tampoco se han envejecido vuestros vestidos, y nunca faltó el maná. Esas palabras son impactantes cuando las entendemos, porque quiere decir que como padre responsable nunca faltó la manutención de sus hijos en el desierto, a pesar de la infidelidad de ellos, a pesar de la manera en que se comportaron muchas veces en rebelión contra su padre. Sin embargo, Dios fue responsable, y nosotros debemos entender que la Escritura dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, a pesar de las infidelidades, a pesar del irrespeto que a veces tenemos hacia nuestro Padre, dudando de su provisión y dudando de su misericordia y dudando de su cuidado sobre nosotros. Él, sin embargo, sigue teniendo cuidado de nosotros. El maná nunca faltó, ninguno de los días faltó, sino que conforme a lo que él había establecido, todos los días amanecía el rocío sobre el campamento, que se convertía en aquella semilla maravillosa que era el maná, para que ellos lo preparasen y pudiesen comer pan cada día. Así el Señor cumplió, y el día anterior al día de reposo era doble la porción que les daba, para que no faltase en el día de reposo tampoco. Qué maravilloso cuando podemos comprender esto, mis amados oyentes. Nosotros podemos entender que Dios nunca va a faltar, pero sucede que hoy queremos pensar que siempre va a dar en abundancia para que usted tenga guardado para muchos días. Pues bien, eso sucederá en los momentos en los cuales Dios determine que así sea, pero debemos comprender que el maná cada día debía ser recogido, cada día debía ser recogido para ser luego procesado por ellos, trabajado por ellos, para convertirse en ese pan maravilloso, pero nunca faltó. Y cuando ellos recogían de más, entonces se descomponía el alimento y debían esperar el día siguiente. Es decir, que cada día debían esperar en la provisión de Dios. Así el Señor nos enseña acá en la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque cada día Él cumplirá con sus promesas, cada día Él cumplirá con sus responsabilidades, cada día llegará la provisión. ¿Puede usted creerlo hoy? ¿Puede usted testificar al final del día en decir: Dios nuevamente proveyó hoy y mañana creo que también lo hará? Puede entonces dar gracias al Señor por la provisión que va a llegar, aunque en este momento usted no la vea. Recuerde, es un hijo y su padre siempre cumplirá con la responsabilidad que tiene con su hijo. ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos al Señor? Amado Padre Celestial, te doy las gracias por ser tu hijo, y porque tú, Señor, siempre cumples con tu responsabilidad a pesar de mis infidelidades. Señor, en este día espero tu provisión, espero en tu misericordia nuevamente, y el que en ti espera nunca será avergonzado. Gracias por haberme ayudado hasta aquí, por haber provisto hasta acá, y Señor, creo que lo seguirás haciendo en tu misericordia. Gracias te doy, y espero, Señor, el milagro que realizarás hoy, del cual testificaré cada día en tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.